luego que se pudo normalizar el tema del el esquema 7+7, donde ya finalmente pudimos trabajar de una manera continua, en octubre del año pasado, noviembre del año pasado, hemos visto cómo poco a poco, progresivamente, se ha venido dando mejores resultados desde el punto de vista de movilización, alojamiento, consumo en los distintos destinos turísticos del país. Primero, por supuesto, la temporada decembrina del 21 fue, digamos, la primera etapa en la que vivimos un repunte de la movilización. Vimos muy buena movilización en Carnaval y finalmente en Semana Santa se incorporaron destinos que habían estado rezagados durante los primeros meses del año. ¿Como por ejemplo? Se incorporó Mérida que estuvo bastante rezagada, bueno, durante toda la pandemia, inclusive a comienzos del año 22. Finalmente para Semana Santa ya vimos una Mérida repuntando en cuanto digamos, a visitas y a pernoctas. Y la zona de Anzoátegui, la zona de oriente del país, particularmente Barcelona, Puerto La Cruz, en el estado Sucre, Mochima, vimos también mucha movilización. Entonces teníamos muchísimas expectativas que para la temporada vacacional, ahora escolar, de los meses de julio, agosto y septiembre, también pudiéramos tener una movilización importante que, por supuesto, superara las que tuvimos el año pasado, ni hablar, por supuesto, del año 20, y bueno, que empezara a parecerse, al menos en volumen, a lo que fueron los últimos años prepandémicos. Pero hay que recordar que el turismo viene, desde antes de la pandemia, atravesando por un proceso, el turismo venezolano, claro, en medio de las dificultades económicas. En medio de las dificultades económicas, la economía y el poder adquisitivo del venezolano, bueno, afectó, por supuesto, al turismo y que vino a tener, digamos, la guinda de la torta durante la pandemia. Sin embargo, yo debo decir que sí hemos experimentado un crecimiento, un repunte, un renacer, ver de nuevo con expectativas positivas el sector turismo. Y teníamos expectativas positivas ahora en esta temporada. Al principio de la misma conocimos de operadores que nos señalaban que tenían algo así como el 60% de sus plantas, de su oferta ya reservada, garantizada, lo cual nos permite pensar que iba a haber una importante movilización. Lo cierto es que ya pasamos la primera etapa de estas vacaciones, ya estamos prácticamente en la segunda etapa, que terminará el 15 de septiembre, este es el resultado en los niveles que esperábamos. Y quizás uno de los factores que pudiéramos estar dejando pasar o no estamos viendo es que puede haber habido movilización hacia los destinos turísticos, Nueva Esparta, Falcón, La Guaira o Anzoátegui, pero la gente está llegando a apartamentos vacacionales que, bueno... buscando la economía también, quizás en medio de las dificultades. Quizás buscando la economía, pero indudablemente es una competencia desleal para efectos del sector turístico. No se toma en cuenta esas pernoctas, además de que tiene una serie de implicaciones desde el punto de vista de seguridad, de contribución fiscal, de generación de empleo, en fin. Y bueno, puede ser que algo de esa movilización que sí ha habido esté quedándose en estos apartamentos vacacionales. Sí, señor Leudo, muchas personas cuando tocamos este tema del turismo nos comentan, pero es que los precios son muy elevados. ¿Qué pasa con la hotelería? Que cuestan en dólares y además en unas tasas pues que algunos consideran que es más económico otros países vecinos a que hacer turismo dentro de Venezuela. ¿A qué se deben también los costos? Bueno, esa es una pregunta muy recurrente. ¿Por qué nosotros somos quizás un destino más costoso que cualquiera de las islas del Caribe? De República Dominicana, o Aruba, Curazao. Sí. Y bueno, realmente nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una estructura de costo distinta a estos destinos. Nosotros, entre otras cosas, hemos tenido que empezar a generar nuestra propia electricidad. O sea, en nuestros destinos turísticos, el sector de alojamiento ha tenido que recurrir a plantas eléctricas que tienen un costo de adquisición, tienen un costo de mantenimiento, tienen un costo de operación, por decir uno de los elementos operativos que se incorporan dentro de nuestra estructura de costos. Pero además de esto, hay que decirlo, y hemos venido señalándolo por muchos meses, nuestra carga fiscal y parafiscal es muy alta en comparación con los otros destinos. Y así tú sigues sumando en la estructura de costos elementos que se incorporan al precio, claro, y que al final termina siendo, digamos, superior a lo que pudieran ser otros destinos.
Por ejemplo, nosotros nos estamos encontrando ahorita dentro de una situación que para nosotros a todas luces es favorecedora, que vamos a abrir por fin la frontera con Colombia, vamos a poder tener un intercambio comercial y turístico con Colombia, como lo teníamos hasta hace unos años. Sin embargo, hay que decirlo también, nosotros estamos compitiendo en unas condiciones distintas. El sector alojamiento, por ejemplo, del Táchira tiene unas tarifas que van a estar por encima a lo que pudiera tener las tarifas de la zona de Cúcuta o de la zona norte de esa zona fronteriza. Entonces, allí es donde tenemos que tratar de buscar incidir en cómo reducir estos esquemas, cómo buscar ser más eficientes, cómo poder lograr que los servicios públicos sean... Claro, esa es otra de las aristas. Muchas veces las posadas, hoteles tienen que pagar además aparte su planta eléctrica, las cisternas. Su generación de agua, su cisterna, en fin, todos estos elementos que... hay que tomar en cuenta que no pasa en otros países. No pasa en todos los países, es así. Además de eso, tienes que un tema de seguridad que tienes que fortalecer. Entonces, cuando tú le agregas todos esos elementos al precio, tú vas a conseguir que, bueno, para poder ser rentable, tienes que presentar unos precios que pudieran estar competitivamente por encima de algunos destinos. Y leía pues en algunos medios de comunicación que decían que Venezuela sí tiene hermosas potencialidades en cuanto a sus paisajes naturales, pero que el tema de la inseguridad podría ser una de las variables por la cual los turistas extranjeros no visitan Venezuela. Pero por ejemplo, países como México, que tiene uno de los índices de inseguridad más altos en Latinoamérica, pues han considerado quizás las llamadas burbujas, no sé, Cancún, o sea, espacios donde los turistas se sientan seguros y que el tema de la inseguridad pues no va a estar allí. Bueno, mira, la importancia de eso es que podamos tratar de conferir a nuestros mercados internacionales una sensación de seguridad positiva. O sea, tú lo acabas de decir, México quizás pudiera ser uno de los países con índices de seguridad más altos en el planeta, sin embargo, también es uno de los países que recibe más turistas internacionales. Y en Colombia también hay unos índices de inseguridad Colombia igual, sin embargo, ellos han sabido proyectar una sensación de seguridad en sus, digamos, núcleos turísticos que permiten a los turistas extranjeros tomar la decisión de ir a experimentar el país. Ciertamente, cuando uno camina por la zona rosa en México, o cuando uno va para el Zócalo, o cuando uno va a disfrutar en la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México, uno nota que efectivamente hay un tema de seguridad que está presente, pero no necesariamente es el 100%. Entonces, claro. Pero ciertamente hay una forma de vender el tema de sensación de seguridad que nosotros no lo hemos aprendido a hacer. Nosotros también tenemos que buscar cómo proyectarnos como un destino seguro. Pero además de eso, nosotros también tenemos que tratar de sensibilizar a nuestros funcionarios públicos, a nuestra policía, a nuestros guardianes de carretera, al apoyo sobre la seguridad ciudadana, para que también pueda transmitir esa seguridad a quien nos visita. El tema de las carreteras por la formación de nuestros ciudadanos también en materia de atención al turista. La sensibilización de nuestros ciudadanos. O sea, vamos a hablar de ese tema, señor Leido, disculpe que le interrumpa al regreso de la pausa, porque debemos ir a un corte y ya regresamos con ese tema. Es también muy importante hablarlo al regreso. Sus preguntas también,